SN 26. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 26 de la materia Sinopsis del Nuevo Testamento, cuyo tema es Tercera Juan. El relato acerca de tres hombres. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. Tercera Juan, el relato acerca de tres hombres. Por Ray C. Stedman. La tercera epístola de Juan nos ofrece una panorámica de la vida en la iglesia primitiva, acompañando de forma maravillosa a la segunda epístola, que fue dirigida a una mujer cristiana acerca de cómo enfrentarse con los falsos maestros que existían en aquellos días. La tercera epístola de Juan fue escrita a un hombre cristiano acerca de cómo debía atender a los verdaderos maestros que viajaban de un sitio a otro proclamando la palabra de Dios. Por lo tanto, hallamos tanto un contraste como cierta semejanza entre estas dos epístolas de puño y letra de Juan. Esta tercera epístola nos muestra algo acerca del problema causado por las diversas personalidades dentro de la iglesia, y en ella se mencionan a tres personas. Hay un hombre, llamado Gayo, al cual va dirigida esta epístola. Hay un segundo hombre, llamado Diótrefes, y un tercero llamado Demetrio. Estos tres hombres son como tres clases diferentes de cristianos que se encuentran en la iglesia durante cualquier época. Al igual que sucede con todas las epístolas del Nuevo Testamento, esta es una epístola muy actualizada y sumamente importante. Para comenzar, tenemos a un hombre llamado Gayo. Puede que este sea uno de los tres Gayo que se mencionan en otros lugares del Nuevo Testamento, aunque Gayo era un nombre muy corriente en los tiempos novotestamentarios, como lo es Juan. Sea como fuere, es evidente que Juan le conocía y le dirige esta carta en tono cálido y amistoso. A juzgar por lo que leemos, llegamos a la conclusión de que Gayo era un hombre afable, cordial y generoso. Es importante fijarse en tres cosas que Juan dice acerca de él. En primer lugar, era un hombre que tenía un alma fuerte, y eso es lo que hizo que Juan sintiese un profundo aprecio por él. Mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera Juan 2. Aunque en otras versiones la manera de expresarlo sea un poco diferente, estas son las palabras que hallamos en la Reina Valera actualizada, que es una interpretación más exacta. Creo que esas son palabras maravillosas para decírselas a una persona, ¿no es así? Ojalá que seas igualmente fuerte en cuerpo como lo eres en el espíritu. Sería interesante aplicar esta prueba a las personas actualmente. Si su aspecto físico fuese un reflejo de su estado espiritual, ¿qué aspecto tendría usted? ¿Sería usted una persona robusta, fuerte y viril? ¿O sería usted un debilucho y decrépito, que apenas si se puede mover? Gayo era la clase de persona acerca del cual podía decir el apóstol Juan: ojalá tu vida física fuese tan fuerte como tu vida espiritual. Además era consistente en sus acciones, pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. Versículo 3. Su vida era un testimonio de la verdad, y lo que impresionó a Juan no fue el hecho de que conociese la verdad, sino de que la siguiese y la viviese. Tenía una vida consistente, porque no predicaba una cosa y luego hacía otra, sino que andaba en la verdad y, finalmente, era generoso en cuanto a su manera de vivir. Amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros. En presencia de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Si los encaminas como es digno de Dios, harás bien. Versículos 5 y 6. Una de las señales de que una persona ha sido realmente tocada por Dios es el hecho de que se muestra generosa con su dinero. Da con generosidad, con buena actitud y con gozo, tal y como le gusta a Dios. Y este hombre es fiel, leal, a la hora de dar, lo cual quiere decir que da de manera continuada y sistemática. No da solo cuando se deja llevar por sus emociones y cumple, continuando fielmente con la obra que ha prometido realizar. Lo que también está claro es que daba con gozo, porque Juan dice cómo es digno de Dios o cómo beneficia a su obra. Dios no quiere que nosotros demos porque nos sintamos obligados, o porque alguien está recogiendo una ofrenda especial, o porque sintamos que si no lo hacemos, otros cristianos nos mirarán con desprecio, y Gayo da porque se deleita en hacerlo.
En un momento volveremos a los versículos 7 y 8, pero primero veamos quién era este hombre llamado Diótrefes. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, quien ambiciona ser el primero entre ellos, no nos admite. Por esta causa, si voy allá, haré recordar las obras que hace y cómo nos denigra con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no admite a los hermanos, además, impide a los que los quieren recibir y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tercera Juan 9 a 11. Este es el primer ejemplo en la iglesia novotestamentaria de un jefe en la iglesia, alguien que intenta dirigir la iglesia. Puede haberse tratado de un anciano o de un diácono o tal vez de un pastor, es difícil saberlo, pero se trata sin duda de alguien que consideraba su labor como el responsable de decir a todo el mundo en la iglesia lo que debía de hacer. Parece ser que en la iglesia primitiva tenían alguna clase de lista de los miembros y si a Diótrefes había una persona que no le agradaba, borraba su nombre de la lista y la echaba de la iglesia y Juan está totalmente en contra de eso, dando claramente a entender que Diótrefes era culpable de 4 actitudes y acciones particularmente equivocadas. Para empezar, Juan dice que era culpable de denigrar al apóstol denigrando, predicando, en contra mía con palabras maliciosas y negando la autoridad del apóstol Juan. Sabemos, basándonos en lo que dicen otras epístolas, que los apóstoles desempeñaban un papel único en la historia de la iglesia. Debían de poner los fundamentos de la iglesia y les había sido concedida la autoridad necesaria para resolver los temas concernientes a la iglesia y es precisamente esta palabra apostólica la que nos transmite el Nuevo Testamento y por eso es por lo que tiene tal autoridad para los cristianos. Así que tenemos aquí el caso de un hombre que no solo hacía caso omiso de la autoridad del apóstol Juan, sino que además hablaba en su contra, diciendo cosas calumniosas y maliciosas contra el apóstol. Es más, dice que Diótrefes se niega a recibir a los hermanos que iban cuando los ministros que viajaban de un lugar a otro, hablando la verdad de Dios, iban a la congregación y no quería tener nada que ver con ellos, echándoles y negándose a permitir que hablasen en la iglesia. Una tercera cosa es que echaba de la iglesia a aquellos que hubiesen recibido en sus casas a estos hombres. Se complace en lo que podríamos llamar actualmente la separación secundaria. No solo estaba en contra de los hombres que venían, sino en contra de aquellos que estaban dispuestos a recibirles y esa ha sido una de las maldiciones de la iglesia desde entonces. Por causa de esta tendencia a negar la amistad cristiana a alguien que le cae bien, una persona que no le cae bien a usted, se han producido en la iglesia extensas disensiones, perjudicando y haciendo un daño que ya no se puede deshacer en modo alguno. Pero de esas 3 ofensas, ninguna de ellas era tan grave como aquella a la que Juan le concede el primer lugar. El problema más grave que tenía Diótrefes era que él se ponía el primero. Le encantaba ser el primero, que delata a todas luces que estaba actuando conforme a la carne, el yo primero. Yo primero y que el demonio se quede el postrero. Al actuar de ese modo, estaba privando al Señor de su derecho a ocupar el primer lugar, pues es Él quien tiene derecho a la preeminencia. Él debiera ocupar el primer lugar, pero en este caso el hombre se coloca el primero y eso es algo realmente muy grave. Por desgracia, actualmente hay en las iglesias demasiados hombres como Diótrefes y siempre se caracterizan por esta actitud, queriendo ser los primeros y deseando parte de la gloria. Privan a Dios de su herencia, robando lo que solo le pertenece al Todopoderoso. Recuerdo haber leído hace algunos años que el Dr. H. Robertson, un destacado dirigente entre los bautistas del sur y un gran erudito en el griego, escribió en cierta ocasión un artículo sobre Diótrefes en una revista de su denominación. Algún tiempo después el editor informó que le habían escrito 25 diáconos para anular sus suscripciones, sintiéndose personalmente atacados. Veamos ahora cuál es el consejo de Juan con respecto a esta situación, pero dése cuenta de que lo que no hace es aconsejar a Gallo que cree una división en la iglesia, sino que dice, amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 11. En otras palabras, no sigas a estos hombres que lo que quieren es la preeminencia.
Si te encuentran con alguien que está siempre con intrigas a fin de ocupar un puesto en las relaciones cristianas, deseando estar siempre a la vista de los demás, no le sigas porque está siguiendo su propio camino y no el de Dios. Finalmente se menciona aquí a un tercer hombre, Demetrios, y todo lo que sabemos acerca de él es lo que nos dice Juan. Se ha dado buen testimonio acerca de Demetrio de parte de todos y aún por la misma verdad. También nosotros damos testimonio, y sabiendo que nuestro testimonio es veraz. Versículo 12. En este caso habla como un apóstol que posee el don del discernimiento. En este caso dice, quiero enfatizar lo que todo el mundo opina acerca de Demetrio. Es un hombre en el que se puede confiar, un hombre que anda conforme a la verdad y que ha dado testimonio en todo lo que es, dejando bien claro que se puede confiar en él. Es evidente que Demetrio fue el que le llevó esta epístola a Gayo, y probablemente fuese uno de esos misioneros que viajaba de un lugar a otro. He reservado los versículos 7 y 8 hasta ahora para comentar acerca de Demetrio, debido a que describen a la clase de hombre del cual él era una muestra, porque partieron por amor del nombre, sin tomar nada de los gentiles. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales, para que seamos colaboradores en la verdad. Versículos 7 a 8. Estas palabras describen al primer grupo de misioneros viajeros, que al trasladarse de un lugar a otro disfrutaban de la hospitalidad de las diferentes iglesias. Realizaban la labor de evangelistas en esa región, llegando a lugares en los que la iglesia aún no había estado, recibiendo el sustento y siendo fortalecidos por las diversas iglesias. El apóstol Juan dice tres cosas acerca de ellos. Lo primero que dice es que han partido, dejando cosas tras de sí. Habían sacrificado sus ingresos y su trabajo, marchándose con el propósito de obedecer a un llamamiento mucho más elevado. No todo el mundo se marchaba y eso es tan cierto en el caso de la iglesia primitiva como lo sigue siendo en la actualidad, pero había otros a los que el Espíritu Santo les decía, ven, te he llamado para que realices una labor especial. El motivo también se explica aquí, partieron por amor del nombre, el nombre de Jesús. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos trataban el nombre de Dios de una manera muy especial. Al nombre de Dios, Jehová, que aparece por todo el Antiguo Testamento, se le llamaba el inefable tetragramatón. La palabra tetragramatón significa 4 letras e inefable quiere decir que no se puede pronunciar o transmitir. De manera que cuando se encontraban con estos 4 caracteres hebreos, que representan el nombre de Dios, no se atrevían a pronunciarlos, debido a que era un nombre tan santo. Incluso cuando el escriba lo escribía, cambiaba de pluma y escribía con otra. Además llegaban incluso a cambiarse de ropa antes de escribir el nombre sagrado, por la reverencia con la que consideraban el nombre de Dios. En el conocido pasaje de Deuteronomio, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4. El nombre aparece 2 veces, lo cual requería el que se cambiasen 2 veces de ropa y 4 de pluma para poder escribir. En el Nuevo Testamento, sin embargo, el nombre que se usa es Jesús. El apóstol Pablo dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 9 a 11. El amor por el nombre era el motivo fundamental de la obra misionera durante el primer siglo y ese debiera ser el motivo que sirva de fundamento a los misioneros actuales. No es la necesidad de las gentes lo que nos llama a acudir a los diferentes lugares de la tierra para predicar el Evangelio. La necesidad es abundante por doquiera porque toda persona que no tiene a Cristo está necesitada y en ocasiones los casos más patéticos no son los de aquellas personas que tienen necesidades físicas, sino las que lo tienen todo, desde el punto de vista material, pero que se sienten desgraciados en el fondo de su espíritu. Recuerdo cuando John R. W. Scott, hablando en una conferencia, dijo que era principalmente el celo por el nombre de Dios, la convicción de que no se le debiera negar lo que le pertenece por derecho propio, lo que debiera ser el motivo primordial de los misioneros, el hecho de que el Señor Jesús haya muerto por los pecados de los hombres de todo lugar y que anhela que vengan de toda tribu, lengua y nación,
para formar un pueblo en su nombre. Pero veamos la parte que debe representar el pueblo que se queda en su propia nación. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales, para que seamos colaboradores en la verdad. Versículo 8. ¿No sería maravilloso que al llegar a la gloria, Dios escribiese SCV después de su nombre, además de cualquier otro título que pueda usted tener, es decir, socio colaborador en la verdad? ¡Qué gran título! Al llegar a este punto, Juan finaliza esta epístola con unas palabras personales. Tenía muchas cosas que escribir, pero no quiero hacerlo por medio de tinta y pluma. Más bien, espero verte dentro de poco y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno por nombre. Versículo 13 a 15. ¡Qué epístola tan íntima! Da la impresión de proceder no solo de Juan, sino del mismo Señor. A mí me gusta leer esta epístola como si fuese un reflejo de lo que el Señor Jesús le está diciendo a su propia iglesia. Lo que realmente nos está diciendo es, hay mucho acerca de lo que escribiros. Aquí ha escrito un libro entero y tiene mucho más que decirnos, pero dice, todas las epístolas del Nuevo Testamento, esta es una epístola muy actualizada y sumamente importante. Para comenzar, tenemos a un hombre llamado Gallo. Puede que este sea uno de los 3 Gallo que se mencionan en otros lugares del Nuevo Testamento, aunque Gallo era un nombre muy corriente en los tiempos novotestamentarios, como lo es Juan. Sea como fuere. SN 26. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto y esta es la lección número 26 de la materia Sinopsis del Nuevo Testamento, cuyo tema es Tercera Juan. El relato acerca de 3 hombres. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. Tercera Juan, el relato acerca de 3 hombres. Por Ray C. Stedman. La tercera epístola de Juan nos ofrece una panorámica de la vida en la iglesia primitiva, acompañando de forma maravillosa a la segunda epístola, que fue dirigida a una mujer cristiana acerca de cómo enfrentarse con los falsos maestros que existían en aquellos días. La tercera epístola de Juan fue escrita a un hombre cristiano acerca de cómo debía atender a los verdaderos maestros que viajaban de un sitio a otro proclamando la palabra de Dios. Por lo tanto, hallamos tanto un contraste como cierta semejanza entre estas 2 epístolas de puño y letra de Juan. Esta tercera epístola nos muestra algo acerca del problema causado por las diversas personalidades dentro de la iglesia y en ella se mencionan a 3 personas. Hay un hombre, llamado Gallo, al cual va dirigida esta epístola. Hay un segundo hombre, llamado Diótrefes y un tercero llamado Demetrio. Estos 3 hombres son como 3 clases diferentes de cristianos que se encuentran en la iglesia durante cualquier época. Al igual que sucede con